Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más, pero que más extrañas y fascinantes de la juventud de Nikola Tesla. Va sobre uno de sus primerísimos inventos, un motor que funcionaba con insectos vivos. Sí, sí, como lo oís. A ver, pensemos en esto. La pregunta suena a peli de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es que para un jovencísimo Tesla esto era una posibilidad real, algo tangible. Y esto nos coloca de repente dentro de la cabeza de un genio, mucho antes de que el mundo supiera quién era. Y fijaos, esta cita lo resume todo a la perfección. Este fue el gran objetivo que movió a Tesla durante toda su vida. Da igual si hablamos de sus inventos más espectaculares o de los más raros como este motor de bichos. La idea de fondo era siempre, siempre la misma. Es que, como decía el propio Tesla, nuestros primeros intentos son puro instinto, ¿no? Son impulsos de una imaginación que todavía no tiene reglas, que es salvaje. Así que esta historia no va de ingeniería súper compleja, no. Va de esa primera chispa, de cómo arranca una mente que iba a ser absolutamente genial. A ver, el combustible para este motor era algo que para todo el mundo era un fastidio, una molestia. En su tierra, las chinches de mayo eran una auténtica plaga, de esas que lo cubren todo. Pero claro, donde la gente normal veía un problema, el joven Tesla vio energía. Energía en potencia, una fuente de energía viva y además abundantísima. Vale, la pregunta es, ¿cómo narices conviertes el movimiento caótico y descontrolado de un montón de bichos en algo útil, en trabajo? Bueno, pues la solución de Tesla fue sorprendentemente simple y directa. Y aquí está el meollo del asunto, la mecánica. El propio Tesla lo explicó, y era así. Se cogía un eje muy finito para que girase sin apenas resistencia, a ese eje se le ponía un travesaño, como una cruz. Y aquí viene la genialidad, o la locura. Se pegaban hasta 4 de estos insectos a los extremos. ¿Qué pasaba? Que al intentar volar, todos a la vez, su fuerza hacía girar el travesaño, y con él, el eje. Y ese movimiento, zas, se transmitía a un disco más grande. Era, vamos, un sistema de transmisión de potencia biológico, una pasada. Y lo más alucinante de todo es que funcionaba. Vaya si funcionaba. Tesla se dio cuenta de que los bichos eran notablemente eficientes, en sus propias palabras. Podían estar horas y horas girando sin parar. Y un detalle curioso, cuanto más calor hacía, más caña le daban. O sea, que el motor biológico reaccionaba al ambiente y llegó a producir lo que él mismo llamó una potencia considerable. Entonces, a ver, si la cosa iba tan bien, ¿por qué no vamos por ahí con coches que funcionan con insectos? Pues porque el problema no era de ingeniería, para nada. El fallo de diseño, como vamos a ver ahora, era biológico. Y bueno, también un poquito asqueroso. La clave está aquí. La ingeniería busca control, que todo sea predecible. La biología, en cambio, es un caos. Tesla quería una fuente de energía constante, fiable, pero estaba usando algo vivo, algo incontrolable, que tenía sus propias manías. Y una de esas manías fue la que lo mandó todo al traste. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Todo iba más o menos bien hasta que un día apareció por ahí otro chaval, vio los motores funcionando, se acercó y se los comió. Sí, vivos, como si fueran, no sé, pipas. Aquello fue el cortocircuito final y absoluto del proyecto. Las propias palabras de Tesla lo dicen todo de verdad. No fue un error de cálculo, no fue un problema mecánico lo que paró el invento, fue, textualmente, un espectáculo repugnante. Fue el choque con la realidad, de la forma más bizarra que uno pueda imaginar, lo que le hizo decir hasta aquí hemos llegado con esta idea. Pero ojo, que esta historia no es solo una anécdota graciosa para contar a los amigos. No, es la clave para entender cómo evolucionó la mente de Tesla. Marca justo ese paso, esa transición de las ideas locas e instintivas de un chaval a un método para inventar ya disciplinado, sistemático. Y esta línea del tiempo lo plasma genial. Se ve el viaje completo, desde el impulso casi primitivo de un niño que pega bichos a un palo, pasando por el desarrollo de un método mental súper riguroso, hasta llegar al legado que literalmente cambió el mundo, el motor de corriente alterna. Pero, ¿en qué consistía ese método que desarrolló ya de adulto? Pues era justo lo contrario al motor de insectos. Era el famoso método de visualización. Le permitía construir, probar y perfeccionar máquinas enteramente en su cabeza, en su imaginación. Detectaba fallos, hacía mejoras, y todo sin gastar un duro, sin usar ni un solo tornillo. Él mismo lo decía, no me lanzo al trabajo real. Cuando tengo una idea, empiezo a construirla en mi imaginación. O sea, podía hacer funcionar una turbina entera en su mente, y según él, obtenía los mismos datos que si la estuviera probando en el taller. Decía que podía hasta sentir si estaba desequilibrada. Era como tener un laboratorio virtual dentro de su propio cerebro. Al final, la clave
es que batacazos como el del motor de insectos le enseñaron una lección de oro. Lanzarse a construir algo a partir de una idea en bruto, de un simple impulso, era una forma malísima de trabajar. Llegó a la conclusión de que era una pérdida de energía, de dinero y sobre todo de tiempo. Su método posterior era todo lo contrario, buscar la perfección en la mente antes de tocar una sola herramienta. Ahora bien, aunque su forma de trabajar, su método cambió de la noche al día, la misión de fondo, esa idea central que vimos al principio de todo, esa se quedó intacta durante toda su vida. Y esto lo deja clarísimo. A ver, el motor de insectos y la central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara parecen dos cosas que no tienen nada que ver. Pero si lo piensas, en el fondo, son exactamente la misma idea, solo que a escalas brutalmente diferentes. En ambos casos es coger una fuerza de la naturaleza y ponerla a trabajar para la gente. La ambición era la misma. Y vamos a terminar con una pregunta para darle vueltas. ¿Por qué ese impulso instintivo de aquel niño sigue siendo súper relevante hoy en día? Si un joven Tesla, con esa misma curiosidad salvaje y sin filtros, viviera hoy, ¿qué fuerza de la naturaleza, qué molestia que todos ignoramos intentaría aprovechar primero? ¿En qué se fijaría para construir un motor? Bueno, la respuesta, claro, queda para nuestra imaginación.